Buenas tardes, feliz día a todos los pediatras nuevamente. En esta oportunidad tengo el honor de presentarles a alguien que en realidad no precisa presentación, como es el profesor Walter Pérez, que se va a referir al tema de la recertificación en pediatría. Todos sabemos, Walter Pérez, profesor de pediatría de la UDELAR, de la Facultad de Medicina, expresidente de nuestra Sociedad Uruguaya de Pediatría y un pilar en todo este camino que viene recorriendo ya desde hace varios años nuestra Sociedad Uruguaya de Pediatría en la recertificación. Así que sin más, los dejamos con él. Muchas gracias. Adelante, Walter. Gracias, Mónica. Bueno, de más está decir lo lindo que es estar acá rodeado de mis compañeros y con este tema que ha sido tan caro, tan importante para la sociedad de pediatría, ¿no? y en lo personal también. Así que bueno, quiero agradecer a la comisión directiva y en particular a los compañeros de la Secretaría de Recertificación, con lo cual hemos trabajado mano a mano últimamente. Hoy vamos a insistir en conceptos que muchos de ustedes ya conocen. De hecho, en un ratito, más de 100 pediatras recibirán el reconocimiento de la recertificación por parte de nuestra sociedad. Algunos por primera vez y otros por segunda vez consecutiva luego de 5 años de trabajo. El objetivo de esta charla es mostrar lo que se ha hecho y dónde estamos posicionados en nuestro país, pero también repasar algunos conceptos. Hay muchas definiciones de recertificación. Yo les voy a acercar ahora lo que propone la OMS, que dice que la recertificación médica es el reconocimiento a un médico de una entidad acreditada, en este caso la SUP, mediante un proceso de evaluación preestablecido, que este médico mantiene actualizados sus conocimientos y destrezas dentro de un marco ético y científico y que lo hacen competente en el quehacer propio de su especialidad, por un periodo determinado. Ustedes saben que este tema está en la agenda de muchas instituciones ahora, por suerte. Instituciones vinculadas a la salud, como nuestra Facultad de Medicina, el Ministerio de Salud, el Colegio, las sociedades científicas y también muchos colectivos de usuarios. No todos son argumentos a favor, hay que decirlo. Aunque los argumentos a favor parecen ser bastante contundentes. Uno de los argumentos más importantes tiene que ver con el concepto de obsolescencia, que es una palabra que entró fuertemente en la medicina, que tiene que ver con realidades personales que todos reconocen, ¿no? Es decir, en lo personal, hace algunas décadas se nos decía que la primera mitad de la vida estudiábamos y que en la otra mitad aplicábamos lo que aprendíamos. Los que nos escuchan saben que esto no es así. Estudiar y actualizar conocimientos y destrezas es tan o más importante mientras aplicamos lo que aprendimos. Los estudios universitarios duran aproximadamente 10 años o un poco menos ahora. Y luego le sigue un promedio de 35 años de actividad laboral. Sin embargo, durante este periodo no está programado en nuestro país, ni sistematizado menos, la incorporación de nuevos conocimientos y destrezas para los médicos. Los que tenemos algunos años en el oficio casi no reconocemos muchos de los pilares de nuestra época de estudiantes. Muchas de las grandes verdades de hace 10 o 20 años se han desmoronado o incluso algunas se han convertido en pecados de la medicina actual. Muchos de los medicamentos utilizados hace 20 años para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca ahora están contraindicados y viceversa. Los beta bloqueantes estaban formalmente contraindicados en la insuficiencia cardíaca. Actualmente son fármacos ineludibles en tratamiento de la insuficiencia cardíaca grave. Y más aún, solo los que no responden a los beta bloqueantes se integran al listado de candidatos de trasplante. No es necesario, de cualquier manera, viajar tanto para atrás para demostrar la obsolescencia del saber médico. Obviamente estos conceptos no se aplican solamente a la medicina. ¿Alguien de los que estamos acá se dejaría asesorar, por ejemplo,
por un abogado que no conoce las actualizaciones de la jurisprudencia de los últimos 15 o 20 años? ¿O cruzaría por un puente si supiera que el arquitecto que calculó la resistencia de los materiales no conoce los nuevos insumos que se utilizaron? De cualquier modo, la relevancia de la actualización siempre será más exigida a los que cuidan la salud de las personas. Y parece bastante evidente incluso que los médicos vamos a tener que demostrar que estamos actualizados y que esta iniciativa podrá ser por motus propio o será por la exigencia de la sociedad. De hecho, ya existen movimientos de usuarios muy atentos a estos aspectos. Es probable también que en un futuro no tan lejano, las instituciones prestadoras de salud reclamen explícitamente la recertificación, porque hay evidencia suficiente que demuestra que lo más caro en el proceso de curar es el error médico. Y el error está muy asociado a la pérdida de la calidad de la asistencia médica. Pero también tenemos los aspectos éticos y deontológicos. La deontología, que es la moral para los médicos, que es la ética de los médicos. Yo saqué una frase que se le había escuchado a nuestra profesora Irma Gentile, que decía, para los médicos todo se les vuelve moral. Y esa frase es de Bá Ferreira, que hace 100 años en su ensayo Moral para Intelectuales decía: así, para todo el mundo, la instrucción es un deber, pero este deber se intensifica excepcionalmente para el médico. Un procedimiento que el médico desconozca por no estar al día, por haber omitido la lectura de un libro o de una revista importante, se traduce en resultados que no son puramente teóricos, sino de orden práctico y de alcance invalorable. También dijo que a los médicos todo se les vuelve moral, que la lógica de los médicos, por lo tanto, es moral de los médicos. Vuelvo, acá termina la cita, y nuestro quehacer cotidiano está impregnado de valores de orden moral. Todos los que estamos acá lo tenemos muy claro. La implementación de la recertificación médica tiene un propósito moral que puede encerrarse en una sola pregunta breve y directa del médico actuante. ¿Hay algo nuevo o mejor que yo podría estar haciendo por mi paciente? Para muchos colegas, esta interrogante se transforma rápidamente en un imperativo ético y deontológico que va a marcar su práctica profesional. Los que no están de acuerdo con la recertificación, me parece que es bueno tener un espacio para hablar de este aspecto, porque los hay y son una fuerza que nosotros tenemos que contraponernos con argumentos, porque a ellos no es que les falten argumentos. Muchos de las personas que no están de acuerdo con la recertificación plantean que no corresponde ponerse a prueba nuevamente. Argumenta que ya fuimos certificados y que esto es en forma vitalicia. Destacan que lo que se pierde en actualización se gana en experiencia. Y es una frase que hemos escuchado mucho. Aunque parezca raro, para algunos sectores el proceso de recertificación no necesariamente mejora la calidad de la asistencia. Lo que es cierto es que existen pocos trabajos científicos que objetiven una relación directa entre la incorporación de conocimientos y una mejor asistencia. El diseño para esta validación es muy complejo. Otro argumento que se esgrime es que cada uno es responsable de su propia formación. La SUB, y tengo compañeros acá que nos acompañaron en esta experiencia, realizó una encuesta entre sus afiliados hace unos años, donde, entre otras cosas, se le preguntaba quién es el responsable de la formación continua propia. Y en un porcentaje nada despreciable, colegas nuestros afirmaban que les correspondía solamente al médico. O sea, tenían incorporada esa responsabilidad como propia y no compartida. Las instituciones prestadoras incluso no lo ven como un problema y no sienten que tengan ninguna responsabilidad en la actualización de sus médicos. A prueba de esto está que no se benefician a los médicos que demuestran interés en formarse en ninguna instancia, ni cuando se incorporan los recursos humanos o cuando se hace un concurso o en cualquier otra situación similar.
Frente a estos argumentos, nosotros decimos que sí sabemos que la falta de formación continua lleva a los médicos al ejercicio de la medicina basada en la intuición y en el personalismo, verdaderas plagas de la medicina en toda la historia. También sabemos que la falta de evidencia formal no puede ser un argumento serio y que nadie puede dudar de que el saber y el curar están íntimamente vinculados. Nos queda en el debe aún convencer a los prestadores de salud, públicos y privados, que es parte de su responsabilidad apoyar, facilitar y reconocer la formación continua de sus médicos. Voy a hacer ahora un poquito de historia. Les prometo que va a ser bien breve. Y lo que tenía para compartirles es algo así como la historia de la recertificación tiene pocos años en nuestro país. Las primeras iniciativas parten de un grupo de colegas, unos 20, 25 años, prestigiosos asesores de la Escuela de Graduados, que en aquel momento se denominaba GTIP, una sigla que pocos de los que están acá deben conocer, que se autodenominaba Grupo de Trabajo Interinstitucional Permanente, porque había varias instituciones que formaban parte de ese grupo, pero en realidad lo importante de ese grupo es que generaron un potente espacio de discusión de un tema que no estaba arriba de la mesa, en vistas a la implementación de estrategias de educación médica y luego de recertificación. Este grupo luego se denominó CEPREN, que hasta este momento es una sigla que se mantiene, que quiere decir Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica, que representa a varias instituciones, Facultad de Medicina, Ministerio de Salud Pública, Academia de Medicina y de una manera más laxa las sociedades científicas. Con la creación del Colegio Médico del Uruguay en el 2009, se integra un nuevo actor en la educación médica continua, dado que entre los cometidos asignados en su reglamentación de la ley del 2010, figura, comillas, establecer los deberes del médico para mantener actualizados sus conocimientos. Este cometido no implica función de recertificación, pero sí una necesaria cooperación con los organismos encargados de atender la educación médica continua, cierro comillas. La creación por ley del colegio fue inicialmente un enorme estímulo para el desarrollo de este grupo motor. La Sociedad Uruguaya de Pediatría ha sido pionera en nuestro país y sigue empujando este proceso en forma muy perseverante. Como estamos en un núcleo íntimo de pediatras, podemos decir cosas que en otros ámbitos quizás no serían tan aceptadas unánimemente como acá. Ustedes saben que somos, esto es objetivo, la sociedad más antigua y con más afiliados. Una encuesta de la SUB al inicio de este proceso, ya tiene este dato que les voy a dar, unos 10 años, mostraba que casi el 90% de los pediatras habilitados en su momento eran socios de la Sociedad de Pediatría, que es una cifra inédita. No existe ninguna otra sociedad que tenga, y creo que eso es más importante todavía que el número de afiliados que en este momento son, Presidenta, más de 1000, ¿no? Hablando de la historia reciente, en 1995 se acredita a la SUB para actividades de la educación médica continua, de manera que estamos entre las primeras sociedades científicas en acreditarnos para educación médica continua frente a la Escuela de Graduados. Tenemos desde ese momento una oferta educativa muy intensa. En estos 36 años se ha avanzado muchísimo en el terreno pediátrico, desarrollando cientos de eventos, talleres, cursos y otras actividades científicas como en el que estamos participando todos. Actualmente se ha creado la web. Les digo esta sigla porque creo que sin duda va a ser una sigla de manejo entre todos los pediatras, que quiere decir Unidad de Educación Virtual, dentro de las cuales entre las compañeras están creadoras de esta idea, de este espacio, que tiende o que permitirá darle una mayor dimensión a nuestras actividades de educación dirigidas a pediatras del Uruguay y, creo no ser exagerado si digo, de la región. En 2010 se comenzó a trabajar en el tema de la recertificación en una pequeña comisión específica de la SUB.
En agosto del 2012 se modifican los estatutos de la Sociedad de Pediatría por asamblea, de manera que se crean las secretarías de educación médica y de recertificación. La Secretaría de Recertificación comenzó a trabajar planificando objetivos relacionados con la recertificación, como eran mantener el desarrollo del pediatra durante toda su vida profesional y motivar su superación permanente basado en la actualización y un desempeño laboral acorde, ¿no? Esto que hablábamos de su formación y atarla directamente, ineludiblemente, con su actividad laboral. La actividad de este grupo se centró en, primero, la búsqueda de material bibliográfico, que es lo que se hacía en otras partes del mundo. Se discutió en el seno de la Secretaría todos estos aspectos novedosos para todos los que estábamos trabajando allí. Hubo visitas de muchos de nosotros a países de la región que estaban ya con el tema de la recertificación un poco más avanzados. Paraguay, Argentina, Brasil, Chile. Tomamos contactos con otras organizaciones para ir buscando apoyos para lo que estábamos haciendo. SMU, FEMI, GTIP en aquel momento, Escuela de Graduados y Colegio Médico. Debo confesar de que el apoyo en aquel momento no fue tácito ni fue fácil y que incluso hubo instituciones de estas que veían con ojos muy críticos esta iniciativa de la Sociedad de Pediatría. También visitamos la Secretaría de Recertificación de la Sociedad Argentina de Pediatría, con la cual siempre tuvimos un vínculo muy estrecho, y expertos de la Sociedad Argentina de Pediatría vinieron varias veces a nuestro país. Recordamos, por ejemplo, al doctor Bali, que nos visitó muchas veces en forma desinteresada. Finalmente, definimos nuestra propuesta en el año 2015, que a grandes trazos tenía las siguientes características. Era voluntaria. Estas definiciones que ahora parecen tan obvias, créanme que merecieron mucha discusión. Además de ser voluntaria, estaba destinada a pediatras que tenían más de 5 años de su certificación y además proponíamos que el periodo fuera ese. No constaba de pruebas de suficiencia, es decir, no iba a ser una prueba después de la cual la persona pudiera exonerarla o no. Sugería la creación de un consejo de evaluación que en aquel momento estuvo integrado por la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Facultad de Medicina con la directora de la Escuela de Graduados y con figuras del Sindicato Médico y de la FEMI. Cada postulante, según aquella propuesta inicial, podía estar orientado, si así lo deseaba, por un tutor de la Sociedad de Pediatría, y sus logros de los últimos años se integraban a un formulario, que ese formulario contenía a grandes trazos los antecedentes laborales, por ejemplo, y todas las actividades organizadas con un propósito educativo, pero que tenían que ver con las fuentes laborales, con una breve descripción de la tarea que se desempeñaba y el promedio de horas semanales que el colega hacía en cada uno de los cargos que presentaba. Las actividades formativas, es decir, todas las actividades que por motus propio había realizado, privilegiando las de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, pero tomando en cuenta otras, sobre todo aquellas que habían generado créditos frente a la Escuela de Graduados, tratando de poner un poco darle una explicación o un sentido a aquello que muchos de nuestros compañeros decían y de alguna manera siguen diciendo: ¿para qué nos sirven los créditos? ¿Qué utilidad tienen los créditos? Bueno, por primera vez en aquel momento le empezamos a dar algún sentido y creo que de alguna manera es el core de lo que es la propuesta actual, ¿no? Es decir, tú te formás y la Sociedad Uruguaya de Pediatría te lo reconoce en toda su entidad. Bueno, también, como corresponde a nuestra especialidad, se daba créditos a la participación en actividades que tuvieran compromiso social. Incluíamos la descripción de casos clínicos, que eran casos que, digamos, tenían vínculo con un suceso surgido de la práctica médica cotidiana, pero que habían generado dudas o preocupación en el colega y que el colega dijera, digamos, de alguna manera qué le había dejado la solución o la no solución de esa situación clínica.
la producción científica, es decir, todo lo que comprendía las publicaciones, pero también otras actividades docentes como ateneos, jornadas, congresos, etc. Ya llegando a la situación donde estamos ahora, el primer proceso de recertificación en nuestro país, que culminó en el 2015 en ocasión de los 100 años de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, donde se recertificaron 101 pediatras que tenían más de 5 años de recibidos. Fue una fecha realmente muy importante para muchos. Este acontecimiento nos posiciona donde estamos hoy, en realidad, luego de realizar una segunda instancia de recertificación voluntaria con 106 pediatras recertificados. Y estas experiencias, esto es obviamente personal, pero se los quiero transmitir, me permite sacar varias conclusiones. En primer lugar, que termina con esta discusión de que los médicos solo se van a recertificar si están empujados por algo que tenga que ver con un requisito para, ¿no? Es decir, existe un conjunto muy importante de colegas que están dispuestos a presentarse voluntariamente a la auditoría de sus pares sin otra motivación que demostrar y demostrarse que están aptos para la tarea que realizan. No fue necesaria en esas instancias diseñar medidas punitivas ni crear beneficios especiales. Eso de por sí creo que justifica todo el esfuerzo y créame que en el medio nuestro, en nuestro país, ha sido una enseñanza que muchos la han tomado. Pone de manifiesto además que nuestra sociedad y por extensión otras sociedades científicas son un espacio idóneo para esta iniciativa que sin dudas debe integrarse y fortalecerse con otras instituciones, porque eso también supo estar en tela de juicio. Esas otras instituciones ineludiblemente tienen que pasar por la Facultad de Medicina, por el colegio, por la autoridad sanitaria, pero también por los prestadores de salud. Cada país debe modelar su propia herramienta. Creo que no existe ninguna propuesta que sea igual a la otra y eso tiene que ver con el fuerte contenido político que tiene la propuesta de la recertificación, ¿no? Otros países evalúan exclusivamente los créditos que surgen de la educación médica continua y nada más. Y otros proponen pruebas de distinta exigencia. En nuestro caso, elegimos este protocolo que toma en cuenta principalmente, como ya lo dijimos, el esfuerzo educativo medido en créditos, la intensidad de la actividad laboral, el razonamiento clínico y otros méritos que surgen sobre todo de la producción científica y del compromiso social del pediatra. Ya terminando, les quiero hacer una breve reseña de qué es lo que estamos haciendo ahora. Cuando digo estamos me refiero a la Sociedad de Pediatría en su conjunto, pero a la Secretaría de Recertificación. Ustedes saben la diferencia entre secretaría y comité y por qué es que hubo que hacer, este es un paréntesis que hago, por qué hubo que hacer una modificación de los estatutos para que hubiera una Secretaría de Recertificación. Porque la Secretaría tiene un fuerte contenido político, es decir, la Secretaría tiene el color político de la comisión directiva de turno. O sea, de alguna manera la comisión directiva debe integrar la Secretaría, cosa que no ocurre con los comités que, para decirlo de alguna manera, tienen libertad de cátedra. Nosotros tenemos 3 secretarías y en las 3 la comisión directiva tiene una influencia directa y dependemos de ella, que son la Secretaría de Recertificación, la de Educación Médica Continua y la de Asuntos Laborales. Ahora tenemos un equipo muy fuerte de pediatras que están conformando la Secretaría de Recertificación, que está, como dije, liderado por la comisión directiva. Trabaja estrechamente con la Secretaría de Educación Médica Continua, que esto es un avance de los últimos tiempos y que creo que de alguna manera pone en práctica lo que en términos teóricos hablamos desde el principio, de que para recertificarse tiene que haber un quantum de educación médica continua que lo alimente y que esté definido por el perfil del pediatra que nosotros queremos. Por eso es
que nosotros hablamos de contenido político tan fuerte que tiene la propuesta de recertificación? Porque tiene que ver con el pediatra que nuestro país necesita, según los ojos de, en este caso, de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Mañana será de la Comisión de Recertificación. No es cualquier pediatra que nosotros queremos que se recertifique. Bueno, también se trabaja estrechamente, entonces, como habíamos hablado, con la Secretaría de Educación Médica, que integra la Secretaría de Recertificación también, y ha habido un acercamiento con las clínicas de la Facultad de Medicina, que esto creo que ha sido un paso muy importante, porque esto tiene que ser un fluir entre el representante de los egresados y la institución responsable de la formación del pregrado y de los posgrados, hasta que se reciben de pediatras. Se ha puesto especial énfasis en trabajar junto a los colegas del interior. Se han reformulado los protocolos y se ha realizado esta segunda convocatoria de la que hoy tenemos este resultado, que dentro de un rato vamos a proceder a la entrega de los certificados. Existe también un reconocimiento de la CEPREM, porque ha sido para nosotros muy importante no descolgarnos. Cuando yo digo descolgarnos, creo que es muy claro este sentido de que la Sociedad de Pediatría trabaja para que esto sea un insumo para trabajar a nivel holístico, a nivel nacional. Nosotros no queremos que haya solamente pediatras recertificados, pero nos gusta que de alguna manera nosotros podamos sentar un precedente práctico y pasar de la retórica, ¿no?, que muchas veces no conduce a nada, a tener, dice, bueno, miren, ¿no?, es posible hacerlo, es posible modificarlo, es posible mejorarlo sin duda, pero acá tenemos una experiencia de dónde partir. La CEPREM, mi amiga la doctora Gutiérrez me mandó esto para que lo leyera expreso, y yo creo que sí, que merece un minuto de lectura directa. Mandó, digamos, saqué mucha cosa, pero creo que dejé lo sustancial. Esta comisión dice: visto el programa, esto tiene un mes, visto el programa de recertificación médica en pediatría presentado a la Comisión de Educación Profesional y Recertificación Médica, CEPREM, por la Sociedad Uruguaya de Pediatría y la Secretaría de Recertificación, considerando que cumple con los criterios establecidos en el Programa Nacional de Recertificación Médica Nacional, la CEPREM resuelve aprobar el programa de recertificación médica en pediatría y felicitar a la Sociedad Uruguaya de Pediatría y a la Secretaría de Recertificación por ser pioneros en este proceso. Huelgan las palabras y los comentarios, ¿no? Finalmente, debemos decir que siempre hemos entendido que esta movida tiene que ser un estímulo para la certificación global, y lo reitero porque ese fue uno de los aspectos que se nos criticó, y me costó decir el tiempo verbal porque de alguna manera también hoy por hoy puede ser visto de esta manera. Nosotros no vemos este proceso como un proceso endogámico, digamos. Nosotros queremos que esto tiene que atravesar fronteras. Lo escuché, esto de atravesar fronteras ya últimamente. No podemos entender este proceso como una iniciativa solo de los pediatras o de algunas especialidades. Nosotros estamos trabajando para que la recertificación sea una realidad para todos los médicos uruguayos. Así que termino con un feliz día a todos los pediatras. Bueno, muchas gracias.